Listo, ya empezó a grabar. En 2 minutos arrancamos. Le agradecemos la paciencia a todos. Estamos esperando pues que la sala y que tenga la oportunidad pues obviamente la gente de ingresar a la sala y que la sala se llene. Muchas gracias a todos. ¿Cómo hago aquí para silenciar? Ahí está silenciado, ¿o no? No. Ahora sí. Gracias. Vamos por 35 participantes. Va subiendo. Listo. 3 y 5 minutos. Vamos a arrancar con la conferencia del día de hoy. Desde de salida o de inicio, pues las preguntas van a hacerse al final. Las personas que tengan alguna pregunta, pues la guardan para el final y con mucho gusto los asesores expertos pues les estarán contestando sus preguntas. La charla del día de hoy está enfocada principalmente en lo que son restaurantes, bares y discotecas y la van a dictar 2 profesionales en el área de insolvencia. El primero va a iniciar Eduardo Espinosa Benedetti, abogado egresado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, experto en insolvencia de la Universidad Javeriana, docente universitario con experiencia de más de 9 años en el sector empresarial, con formación en insolvencia y experiencia en procesos concursales, gerente y empresario. Y después continuará con la presentación Leandro Arias Romero, contador público de la Universidad de Cartagena, especialista en tributación de la Universidad Autónoma del Caribe, experto en insolvencia de la Universidad Javeriana, certificado internacionalmente por la ICAEW en reportes financieros bajo estándares internacionales y por la Universidad del Norte en NIF, con 12 años de experiencia como asesor contable, tributario y financiero en distintas empresas y procesos concursales de insolvencia. Entonces, les agradecemos a todos su asistencia por dedicarnos este tiempo. Van a adquirir mucha información de valor sobre lo que es el régimen de insolvencia y va a iniciar entonces nuestro asesor experto Eduardo Espinosa Benedetti. Gracias, Estefano. Ante todo, quiero dar las gracias a todos por asistir a este espacio y dar las gracias a nuestro asesor en marketing digital, Estefano Garriza, de la empresa Inte, que nos está ayudando a apoyar en este espacio. Y bueno, antes de iniciar la conferencia, siempre me gusta hacer una introducción de lo que se llama el panorama actual
a raíz de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, del COVID, que obviamente ha golpeado fuertemente el sector económico. Y pues lo que les quería decir era que el régimen de insolvencia como tal es un salvavidas empresarial. Y lo tenemos todos. Digo todos porque me incluyo. Yo, aparte de ser abogado, especialista en derecho comercial y estar en este campo de la insolvencia ya por un tiempo, soy también empresario, entonces también estoy, digamos, padeciendo la crisis económica actual que nos está afectando. Estefano, adelante, por favor. Entonces les estaba comunicando que la emergencia actual generada por el COVID ha llevado al gobierno nacional a decretar un estado de emergencia. Actualmente nos encontramos en un estado de emergencia por una crisis económica, social y ecológica ocasionada por el COVID. El gobierno nacional, en respuesta, ha emitido varios decretos, y esos decretos están regulando diferentes temas, como son el tema del turismo, del arrendamiento, de los créditos bancarios, etc. Hay un sinnúmero de decretos que están rigiendo en su mayoría hasta el 30 de junio de 2020. Sin embargo, el decreto que vamos a tratar acá, que es el decreto 560-2020, es el decreto que modifica el régimen de insolvencia que está contemplado en la ley 1116 de 2006. Ese decreto 560-2020, que lo explicará mi socio y compañero Leandro, modifica el régimen de insolvencia temporalmente por 2 años. Es importante también saber que, pues, de los sectores más golpeados están los sectores de los bares, discotecas y restaurantes, y que estos sectores están totalmente ligados al turismo. Nosotros sabemos que Cartagena es una ciudad muy turística, que se destaca por ser una ciudad turística, a su vez industrial, pero que el sector de turismo está siendo fuertemente golpeado, por lo cual esta conferencia les va a servir de gran ayuda a ustedes para conocer el tema del régimen de insolvencia. El otro tema muy importante es que nosotros conozcamos que Colombia es un país que está impulsado por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas. Los micro, pequeños y medianos empresarios somos el motor de la economía de Colombia. No son las grandes empresas como uno pensaría. Por eso las estadísticas del DANE arrojan una cifra que dice que las pymes representan el 80% del empleo colombiano y el 90% del sector productivo nacional. Entonces, ¿qué pasa si el motor de la economía evidentemente sufre? Lo que va a pasar es que va a haber mayor cifras de desempleo, y evidentemente esa mayor cifra de desempleo va a traer una mayor pobreza para el país y una crisis económica violenta. Eso lo quería manifestar porque siempre a veces nosotros pensamos que son las grandes empresas quienes impulsan nuestra economía, pero no es así. Adelante, Estefano. Esto es muy importante antes de entrar, digamos, al régimen de insolvencia como tal de la ley 1116-2006. Siempre nos gusta dar la presentación de las herramientas que el gobierno nacional ha expedido para que los empresarios conozcan cuáles son las líneas de crédito que podemos acceder. Es importante decir que nosotros hemos ya estado presentes en varias conferencias. Estuvimos con el régimen hotelero, el gremio hotelero, hace un par de semanas, y tuvimos la oportunidad de dictar la conferencia pasada con el SENA, el Fondo Emprender de Medellín, y nos hemos dado cuenta, pues, de varias percepciones de los empresarios sobre esta crisis y del acceso que han tenido o no a los créditos o productos financieros que el Estado está sacando para poder ayudar o subsidiar al empresario. Entonces, en primer lugar, tenemos el Fondo Nacional de Garantías, y el Fondo Nacional de Garantías lanzó una línea de crédito que se llama el FNG, que va dirigida la primera a la garantía para el pago de nóminas. En la garantía para el pago de nóminas se ha dispuesto un cupo hasta por el valor de 12 billones de pesos. Esta garantía tendrá cobertura del 90% y respaldará los desembolsos que efectúen las entidades financieras para financiar el valor de las nóminas mensuales hasta por un total de 2.000 millones por empresa. Incluso se los digo por experiencia propia, la semana pasada me tomé la libertad, o pues más que la libertad, la tarea de llenar estos formularios del Fondo Nacional de Garantías. Esos formularios son unos formatos que van dirigidos a las MIPYMES, y las MIPYMES tenemos que llenar esos formularios que son alrededor de 25 puntos. Es una información bastante detallada que le solicitan al empresario, pero que vale la pena llenarla. ¿Y por qué estoy haciendo ese ejercicio? Porque yo, aparte de ser abogado, tengo una empresa de desarrollo de proyectos inmobiliarios y evidentemente quiero acogerme a alguno de estos créditos, tener la facilidad de acceder a alguno de estos créditos. Entonces estoy haciendo la labor también como empresario. Y también está en la garantía para el capital de trabajo. Se ha dispuesto un cupo de 3 billones de pesos. El monto a garantizar de esta línea será hasta de 2.400 millones, mientras que en la garantía de pago de nominal de 2.000 millones, acá es de 2.400 millones por empresa, estamos hablando, con una cobertura del 80% y un plazo de 36 meses y un periodo de gracia mínimo de 4 meses. ¿Esto por qué se los menciono?
porque a veces sencillamente por no estudiar o no analizar, digamos, las líneas de crédito que está dando el gobierno, no estamos accediendo a ellas. Adelante. La otra línea de crédito que el gobierno está haciendo es a través de Bancoldes. ¿Qué es Bancoldes? Bancoldes es un banco de segundo piso. ¿Qué diferencia hay entre una banca de segundo piso y la banca de primer piso? Cuando ustedes escuchen esos temas en las noticias, cuando vemos cualquier tipo de conversatorios de profesionales en estas áreas, nos damos cuenta que hablan que Bancoldes es una banca de segundo piso. Pues Bancoldes es una banca del Estado. ¿Y qué hacen las bancas de segundo piso? El Estado dispone de recursos en Bancoldes y Bancoldes se los pasa a las bancas de primer piso. ¿Cuáles son las bancas de primer piso? Los bancos que todos nosotros conocemos, que es el Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco de Vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le entrega esos recursos a los bancos de segundo piso y son los bancos de segundo piso los encargados, evidentemente, de realizar el estudio de créditos de los empresarios, etcétera. ¿Qué ha estado pasando actualmente y qué es lo que hemos visto? Hombre, que el sector financiero realmente está continuando con unas políticas muy estrictas para aprobar los créditos y eso no está ayudando a la crisis económica actual. El sector financiero debe jugarse un papel fundamental en esta crisis y debe ayudar al empresario. Por eso es que nosotros también como ciudadanos tenemos derechos a ejercer mecanismos de presión, lógicamente bajo el respeto y la ley, de solicitarle al sector financiero que nos preste ayudas, porque evidentemente si el sector financiero no nos presta ayudas, la crisis económica va a ser realmente grande. ¿Y qué dispuso Bancoldes? 2 líneas de crédito. Una que se dice Colombia Responde, que es expresamente para las empresas que se desarrollan en el sector turístico, que tienen como objeto social el desarrollo de actividades turísticas. Incluso los restaurantes, las discotecas y los bares pueden decirse que están muy relacionados con el turismo. ¿Por qué? Porque dependen obviamente del flujo de extranjeros o de personas de acá nacionales que vienen a visitar a Cartagena para obviamente mantener su rentabilidad y mantener sus utilidades. Esa es la línea Colombia Responde por la cual nos podemos comunicar con Bancoldes. Está la línea de Colombia Responde para Todos. La línea de Colombia Responde para Todos sí es para todos los sectores económicos de Colombia. Lo que escuchaba con los asistentes a las conferencias, los diferentes empresarios del gremio hotelero, incluso empresarios de Medellín, era que algunos se habían acercado a solicitar estos créditos y en los bancos les decían que estos dineros ya se habían gastado. Pues yo sí los invito a que cuando se vayan a acercar a los bancos lo hagan por los mecanismos formales y lo hagan por los canales formales. ¿En qué sentido? Una petición al banco. Formulen una petición al banco para que el banco tenga que responder por escrito. No solamente vayan donde la gerente siéntense y la gerente les diga, no, es que no hay dinero. No, respóndame que no hay dinero cuando se está diciendo públicamente y el gobierno ha asignado una gran cantidad de recursos para ayudar a los empresarios. Adelante. Ahora bien, hay otro tema importante que salió recientemente que se llama la línea de crédito blanco, las ayudas de pequeños créditos que también está otorgando el gobierno para los empresarios. Es una línea de crédito para nóminas de 12 billones, para capital de trabajo de 3 billones y trabajadores independientes de 1 billón. El Estado garantiza el 80, el 90 y el 80%. Cuando dice garantizamos, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías, cuando otorga un crédito a través de un determinado banco, el Fondo Nacional de Garantías le va a responder a ese banco, a esa banca del primer piso, le va a responder hasta el 90% de ese crédito. Entonces los bancos realmente el riesgo que están tomando es mínimo. Entonces si están tomando un riesgo mínimo, evidentemente los requisitos deben ser más flexibles. Tenemos que buscar es ayudar al empresario. La suspensión de aportes pensionales, eso es muy importante. El aplazamiento del pago de impuestos. Eso es un tema más que todo tributario, que incluso mi socio consultor y compañero Leandro les puede explicar. Él es especialista en tributario, contador público. Y estamos también hablando del subsidio del 40% de un salario mínimo legal vigente por cada trabajador. Esto es muy importante. Incluso para los independientes que tengan cámara de comercio y que tengan 3 o más empleados que puedan evidenciar que han tenido unas pérdidas del 20% de ingresos mensuales, pueden acudir a este tipo de créditos para que se les cubra a sus empleados el 40% de la nómina, que es casi medio salario mínimo. Parece no ser de gran ayuda, pero sí lo es, porque estamos mitigando el riesgo y reduciendo las cargas del empresario. Adelante. Ahora bien, escucho digamos, de parte de muchos empresarios que tienen cierto temor con el régimen de insolvencia, que dicen, hombre, si yo me declaro en insolvencia estoy quebrado. Primero, esa palabra de quiebra tiene que salir de nuestro imaginario porque no estamos hablando de quiebra, estamos hablando de reorganizarnos o en el caso tal de liquidar nuestra empresa. El régimen como tal que se llamaba quiebra
fue utilizado en los años 80 y hasta los 90 y se hablaba de la ley de quiebra. La ley de quiebra después pasó al concordato y después del concordato, ya en el 99, entramos a los acuerdos de reestructuración. Ahora bien, la ley 1116 de 2006 se llama la ley de reorganización empresarial y ha traído o ha transportado muchas figuras jurídicas y herramientas del derecho anglosajón o del derecho de los Estados Unidos, del derecho americano, quienes son los padres de la insolvencia en el mundo. La ley de insolvencia en Estados Unidos, la ley de quiebra, como le llaman ellos, de bankruptcy, viene desde hace más de 35 años. Y si vamos a ver un claro ejemplo, el presidente de la República de Estados Unidos, el señor Donald Trump, se ha declarado insolvente en 3 ocasiones. Entonces, si estamos en un mercado capitalista, donde los negocios se están tomando riesgo constantemente, esta situación de uno acogerse a la insolvencia no es una situación de fracaso, sino es una situación de enfrentar con responsabilidad social y empresarial los problemas que uno tiene y evidentemente tratar de resolverlos. ¿Y qué dice la ley 1116 sobre el régimen de insolvencia empresarial? Que es un instrumento legal estructurado para que el deudor, mediante un procedimiento debidamente establecido en la ley, alcance la viabilidad empresarial que le permita conservar la empresa en su normal operación comercial y a su vez propenda por la satisfacción de sus acreencias en escenarios justos y de conformidad a las realidades, al mercado. Adelante. Pero les voy a explicar el tema muy fácilmente. Lo que se busca con el régimen de insolvencia, la finalidad es, lo primero, conservar una empresa viable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos acogemos al régimen de insolvencia, la reorganización, nosotros vamos a seguir gobernando nuestra empresa, vamos a seguir dirigiendo nuestra empresa. No es que va a entrar un tercero a manejar nuestra empresa, nosotros seguimos gerenciando y operando nuestra empresa. Lo que buscamos es la conservación de la empresa como una unidad de explotación económica. Tenemos la fomentación del empleo. Se habla de fomentar el empleo porque estamos protegiendo el empleo, valga la redundancia, de nuestros empleados, de las personas que dependen de nosotros como empresarios para la subsistencia digna de sus salarios, etc. Y proteger el crédito. Cuando estamos hablando de proteger el crédito, estamos hablando de que el proceso de insolvencia no es para no pagar nuestras deudas. Al revés, también vamos a proteger que se garantice el pago de nuestros acreedores, que se garantice el pago de nuestras acreencias, pero lo vamos a hacer en mejores condiciones y en mayor plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renegociar nuestras deudas. Vamos a renegociar nuestras deudas. Ahora bien, hay que hacer un análisis para ver si nuestra empresa tiene mayores activos que pasivos. Y cuando hablo de activos, no hablemos solamente de los activos del dinero, sino hablemos de activos como propiedad, planta y equipo, etc. Si nuestros activos superan los pasivos, pues evidentemente nosotros nos vamos a poder reorganizar. Incluso, como les explicará Leandro más adelante, en el decreto 560 le están permitiendo a las empresas reorganizarse cuando sus activos cuando sus pasivos superan sus activos. Sin embargo, el principio esencial para la reorganización es que tengamos activos con qué pagar. Si no tenemos activos con qué pagar, evidentemente, no va a ser una reorganización, sino que nos vamos a tener que ir a una liquidación. Adelante, Estefan. Entonces, esto es muy importante, los escenarios de admisión. ¿Cuáles son los escenarios para que nos admitan dentro del proceso de insolvencia? Está la cesación de pagos, y en la ley 1116 también estaba contemplado la incapacidad de pago inminente. Sin embargo, lo ven en las letras en rojo, que la incapacidad de pago inminente está suspendido por el decreto 560 de 2020, que es el decreto que rige a partir del 15 de abril durante un periodo de 2 años. Sin embargo, vamos a tocar los dos. Sí, Estefano, por favor. La cesación de pagos es básicamente cuando uno tiene 2 o más obligaciones vencidas, que representan el 10% de los pasivos, y ese vencimiento tiene que haberse transcurrido 3 meses. Lo voy a repetir. Cuando uno tiene 2 o más obligaciones vencidas por más de 3 meses que representan el 10% de los pasivos. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo en el caso mío, como empresario que tengo una constructora que desarrolla proyectos inmobiliarios. Resulta que mi constructora, digamos, debe 500 o 1.000 millones de pesos, que es más fácil, debo 1.000 millones de pesos. Yo tengo que tener como presupuesto para solicitar mi admisión dentro del proceso de solvencia, tener por lo menos 100 millones de pesos vencidos en una pluralidad de 2 o más obligaciones. Es decir, esos 100 millones que están vencidos durante más de 3 meses deben estar vencidos en 2 o más obligaciones. Por ejemplo, tengo unas obligaciones de 50 millones de pesos con proveedores y tengo otras obligaciones bancarias o financieras de otros 50 millones de pesos. Evidentemente, los 100 millones representan el 10% de mis pasivos y me voy a poder acoger a un proceso de insolvencia. Ese es el literal A de la cesación de pagos. Cuando hablamos del literal B, es prácticamente lo mismo, pero ya es en otras circunstancias. Es cuando tenemos 2 o más procesos ejecutivos en contra que representan 2 o más obligaciones que están vencidas durante más de 3 meses
y equivalen al 10% de nuestros pasivos. Es básicamente los mismos presupuestos, simplemente en el literal A nosotros no estamos esperando que nos demanden y estamos simplemente cumpliendo con el presupuesto de que tenemos 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días, que representan el 10% de nuestros pasivos. En el literal B lo que está sucediendo es que ya tenemos procesos ejecutivos en contra y evidentemente esos procesos ejecutivos, una vez admitidos, van a ser suspendidos, como lo vamos a ver más adelante. Sigue, Estefano, por favor. Entonces, la incapacidad de pago inminente, que la suspendió el decreto 560-2020. ¿Qué decía la incapacidad de pago inminente? Básicamente era cuando el deudor, en este caso el empresario, la persona natural comerciante o no comerciante, se daba cuenta que en un futuro cercano no iba a poder cancelar sus obligaciones y hacía una explicación razonable ante las supersociedades o el natural del concurso de que evidentemente las obligaciones que él estaba cubriendo no iba a poder pagarlas en un término relativamente corto. Esta causal fue eliminada por el decreto 560-2020. Entonces remitámonos a la cesación de pagos, que se lo repito para que nos quede grabado, que es cuando tengamos 2 o más obligaciones vencidas por más de 3 meses que representen al menos el 10% de nuestros pasivos. Seguimos. Esto nuevamente es recapitulando o reiterando lo que es el acuerdo de reorganización empresarial. Es importante cuando nosotros sepamos que nos estamos sometiendo a un acuerdo de reorganización empresarial, no estamos fracasando como empresarios. Someterse a un acuerdo de estos no es fracasar como empresarios, es simplemente renegociar nuestras deudas, reorganizar nuestra empresa y evidentemente poder renegociar nuestras deudas en unas mejores condiciones y en un mayor plazo. Entonces, protegemos nuestra empresa, conservamos la viabilidad de ella, continuamos gerenciando y operando nuestra empresa y vamos a hacer una negociación, un acuerdo de reorganización donde le vamos a poder pagar a nuestros acreedores de una forma más cómoda y a mayor plazo y con unas mejores condiciones. Eso es muy importante. ¿Sí? Ya el tema de la liquidación judicial, pues obviamente tenemos o reorganización o liquidación judicial. Evidentemente, el caso de cada empresario debe ser analizado pues en concreto, pero básicamente lo que se dice es, si nos vamos a un principio contable, evidentemente la liquidación judicial es cuando nuestros pasivos superen nuestros activos y evidentemente no tengamos como pagar nuestras deudas, pues vamos a solicitar un proceso de liquidación judicial. Sin embargo, nosotros siempre debemos buscar reorganizar la empresa si vemos que hay una posibilidad o una factibilidad de que la empresa continúe, pues eso es lo que tenemos que llegarle a demostrar a las supersociedades. Debemos buscar que la empresa continúe operando y gerenciando. Entonces, cuando estamos en reorganización, nosotros continuamos con la gobernabilidad económica de nuestra empresa, pero en el caso ya de la liquidación, si va a entrar un tercero al que se le denomina el liquidador. Y el liquidador es el que va a disponer de los bienes de la empresa para efectivamente el pago de las deudas o el pago de las acreencias. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente, tenemos que ver cada caso en particular para saber hacia dónde nos dirigimos. Adelante. Esto es muy importante, muy importante. ¿Cuáles son los efectos de la admisión al proceso? Uno, no admisión de demandas en ejecución. No continúan no continúan los procesos ejecutivos. ¿Qué estamos diciendo ahí? Hombre, si ya nosotros tenemos 2 procesos ejecutivos en contra de los juzgados por unos pagarés que firmamos, unas facturas vencidas, evidentemente estos procesos ejecutivos se van a suspender y van a entrar directamente a el proceso de reorganización empresarial, y quien va a resolver estos temas va a ser el juez natural del concurso, que en la mayoría de casos es las supersociedades. Tenemos una suspensión de intereses de las deudas a reorganizar. Esto es importantísimo. Mejor dicho, la suspensión de los intereses. Hay empresarios que tenemos, digamos, intereses vencidos desde hace 6 meses y ya esos intereses están representando casi el 15%, el 20% del capital adeudado. Bueno, esos intereses que nos venían cobrando mensualmente van a ser suspendidos desde el momento de la admisión. Entonces, desde el momento de la admisión nos suspenden los procesos ejecutivos y nos suspenden el cobro de intereses. El deudor puede buscar la renegociación de contratos de trato sucesivo. Esto es, digamos, el pan de cada día de las consultas de nuestros clientes. ¿Qué pasa con el arrendamiento? ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento? Los contratos de arrendamiento son los contratos de trato sucesivo por excelencia. ¿Qué pasa con un contrato de arrendamiento que yo tengo firmado y resulta que tengo mi discoteca en el centro histórico de la ciudad y no puedo pagar esos arrendamientos costosísimos? Evidentemente, esto puede ser renegociado. E incluso,
Si esos arrendamientos son excesivamente onerosos, es decir, son demasiado costosos y se hacen inviables para la empresa, uno le puede solicitar a juez natural del concurso, que es las supersociedades, que dé por terminado ese contrato. Obviamente, cada caso en particular debe ser analizado y deben exponerse los argumentos jurídicos para poder conseguir la solicitud. No iniciación ni continuación a procesos de restitución de bienes operacionales arrendados o contratos de leasing. No le pueden hacer un lanzamiento como tal del bien arrendado, una restitución de bien inmueble, a menos de que lleguen a un acuerdo con el arrendador y evidentemente se renegocie la deuda o sencillamente se termine el contrato y se devuelve al inmueble, se restituye. Y asimismo opera para los contratos de leasing. La suspensión de la causal de disolución por pérdidas. Se suspende la causal de disolución por pérdida, que son cuando las pérdidas incrementan el 50%, que es lo establecido en el Código de Comercio. La preferencia de las obligaciones post-admisión. Bueno, es importante este tema. Para uno poder mantener viable su empresa, evidentemente uno tiene que pagar los gastos de administración. ¿Cuáles son los gastos de administración? La nómina, si tiene una oficina, los servicios públicos de la oficina, la papelería, etc. Esos gastos de administración también deben presentarse ante la superintendencia y poner un proyecto de flujo de caja de cómo se van a cubrir. Pero evidentemente, si nos queremos reorganizar, obviamente tenemos que cumplir con el pago de los gastos de administración. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son las estrategias que nosotros como empresarios debemos buscar? Hombre, reducir la nómina. Si no queremos, pues, primordialmente es no tratar de despedir al empleado. Pero si, por ejemplo, si nosotros somos los dueños de nuestra empresa y somos unos gerentes que se están ganando 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, hombre, estamos pasando por una crisis económica, baje su salario 50%, disminuya el salario de la gerente de ventas, disminuya el salario del asesor comercial, hable con sus empleados. He visto empresas que están haciendo incluso turnos, donde los empleados trabajan por turnos, que tienen asistentes o tienen vigilantes. Le dicen, el martes viene usted, el miércoles viene usted, y así pues han disminuido un poco el salario, pero le continúan pagando cierta remuneración que le sirve a ese empleado también para el sostenimiento o la manutención de su familia. Es importante saber que nosotros como empresarios también somos, digamos, los grandes patrocinadores de la economía. A pesar de que hayan ideas de otra clase, el empresario también es el motor de la economía. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el proceso de reorganización lo que va a hacer es brindarnos un salvavidas, nos va a ayudar. Y por eso las supersociedades incluso ha sacado una nueva convocatoria de auxiliares de la justicia, porque se sabe que con esta crisis lo que viene son procesos de estas características. Incluso ahora, obviamente, los términos judiciales están suspendidos y estamos tranquilos porque los términos judiciales están suspendidos. Pero la verdadera crisis desafortunadamente iniciará cuando los términos judiciales se reactiven y comiencen absolutamente todas las demandas en contra. Ahí es que el empresario va a venir a ver cómo soluciona el tema. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor anticipar la crisis o anticiparse a lo que va a suceder. Si uno ya conoce bien su negocio y sabe que no va a haber ciertos ingresos, hombre, yo primero veo el panorama de mi empresa y mejor acudo al régimen de insolvencia en este momento que acudir en el futuro cuando va a haber una congestión de despacho bastante grande. Seguimos. Estos son los efectos de la solicitud de admisión. En la otra eran los beneficios, aquí hay las provisiones. ¿Qué pasa cuando uno lo admite en un proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? Uno, no se pueden adoptar reformas estatutarias. No es que yo voy a entrar a un proceso de insolvencia y voy a descapitalizar mi sociedad o voy a comenzar a hacer cambios en las reformas estatutarias o en los reglamentos o en los estatutos. Eso no se puede, es imposible. Digamos que los estatutos deben mantenerse tal cual como se solicitó al momento de la admisión. La constitución y ejecución de garantías o cauciones sobre bienes. Lo que uno puede continuar haciendo es el giro ordinario de los negocios. Por ejemplo, en el caso mío de la constructora, si yo vendo inmuebles, si vendo apartamentos o si vendo lotes o lo que yo venda, yo puedo continuar vendiendo lotes y no tengo que pedirle permiso a las supersociedades para yo seguir vendiendo o seguir ejecutando mi objeto social. Yo lo único que tengo que hacer es reportarle a las supersociedades, obviamente, las operaciones que estoy realizando. Esto en el proceso de reorganización. Las supersociedades están haciendo un ejercicio de ser el juez de control y de vigilancia, pero quienes seguimos manejando nuestra empresa y el deber que tiene el representante legal, quien en la mayoría de casos va a ser el promotor de este proceso, es de reportarle a las supersociedades las operaciones que está realizando. Pero no quiere decir que nosotros no podamos continuar con el objeto social, ni eso nos va a afectar frente a nuestros clientes, en el sentido que nuestros clientes, primero que todo, no tienen por qué enterarse que estamos en insolvencia, y si se enteran, pues de todas maneras, eso no va a tener ninguna incidencia en el tema del servicio que nosotros estamos prestando como tal.
efectuar compensaciones, pagos, arreglos o conciliaciones antes de nosotros realizar o de solicitar el acuerdo, de presentar el acuerdo de reorganización. Nosotros no podemos estar negociando deudas por aparte y diciendo, contigo te negocio este carro que te voy a entregar. No, todos los bienes del deudor, la universalidad de bienes del deudor se tienen que poner a disposición de las supersociedades, y evidentemente cualquier operación que uno vaya a hacer que no sea del objeto del giro ordinario de los negocios, es decir, que no sea inherente a nuestra actividad normal, se debe reportar ante las supersociedades, se debe solicitar autorización ante las supersociedades. En este caso, por ejemplo, de enajenar bienes, evidentemente depende del objeto social. En el caso de una desarrolladora de proyectos inmobiliarios, si su objeto social es enajenar bienes, pues obviamente puede seguir enajenando los inmuebles sin ningún problema. En el caso de los bares, discotecas y restaurantes, que son los que nos acompañan hoy, obviamente ustedes, con el favor de Dios, pueden abrir su negocio en 3, 4 meses, en 2 meses, o en el tiempo que sea posible, y están en insolvencia, no va a pasar absolutamente nada. Al revés, esos ingresos les van a ayudar a ustedes para cubrir sus gastos de administración y evidentemente ir presentando el acuerdo. Ahora hay un tema muy importante. El acuerdo de reorganización empresarial no se presenta de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras que nosotros vamos a presentar ese acuerdo de reorganización, evidentemente vamos a tener todos estos beneficios desde el día 1 de la admisión. Una vez nosotros somos admitidos, ya tenemos todos los beneficios que les mencionaba. Y ahí a esos meses que presentemos el acuerdo, si nos los aprueban o no nos los aprueban, evidentemente vamos a gozar de todos estos beneficios. ¿Cómo se aprueban los acuerdos de reorganización? Ya les explicará Leandro, que va a entrar ahora a la parte de su charla, pero se aprueban con el 51% del voto favorable de los acreedores. Adelante. Bueno, aquí sí le doy la palabra a mi compañero Leandro, quien es contador público, especialista en tributario, abogado en formación, para que continúe con la conferencia. Muchas gracias a todos y al final les responderemos las preguntas con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Primeramente, darles las gracias por su asistencia. Bueno, y continuando con el hilo de la charla que estamos tratando, principalmente lo que es el régimen base de insolvencia, que es basado en la ley 1116 de 2006, digamos que es el estatuto concursal primario, que obviamente pues, lo complementa el decreto 560, que más adelante lo explicaremos. Pues como ya Eduardo les dijo, pues hay unos presupuestos de admisión, hay unos beneficios al momento en que nos acogemos a un proceso de insolvencia bajo ley 1116 o bajo el nuevo decreto 560, y posterior, o digamos en el transcurso desde que somos admitidos, pues se presentarán los créditos o las acreencias que tenga el empresario, en este caso las deudas que tenga su restaurante, su bar, su discoteca o el negocio específico que manejen, para efectos de someter, de que estas acreencias voten dentro del proceso de reorganización para ver si se aprueba o no se aprueba un acuerdo de reorganización empresarial. Entonces, la aprobación de este acuerdo está sujeta a la votación de unas determinadas clases de acreedores, que son los titulares de acreencias laborales, es decir, los empleados, las entidades públicas e instituciones de seguridad social. Ahí nos estamos refiriendo a la DIAN, a la alcaldía, todo lo que es el tema de impuestos y de seguridad social, fondos de pensiones, etcétera, de los empleados. Las instituciones financieras nacionales y extranjeras vigiladas por la superfinanciera, porque ahí nos referimos básicamente a los bancos. Los acreedores internos, que son los asociados de la empresa, los accionistas o los que tienen cuotas partes, que también tienen una votación que va de acuerdo al patrimonio que tengan dentro de la compañía, y los demás acreedores externos, pues que serán los proveedores y demás vinculados económicos con los que la empresa normalmente tenga relaciones comerciales. Estas cinco clases de acreedores son las que deberán dar su voto favorable o no favorable para que se configure un acuerdo de reorganización empresarial. Como bien ya les dijo Eduardo, este acuerdo se configurará una vez se consiga la mayoría simple de los votos. Esto es el 51% de los votos. Cada peso vale un voto dentro de la negociación. Pasemos a la siguiente, Estefano, por favor. Listo. Una vez se da la votación que les mencioné anteriormente y se celebra el acuerdo de reorganización empresarial, pues este acuerdo tiene unos efectos que son muy importantes que el empresario los tenga en cuenta,
ya que si no es así, pues corre el riesgo de que fracase el acuerdo y la empresa vaya a liquidación judicial. Entonces, este acuerdo es de obligatorio cumplimiento. Es decir, lo que se acuerde, lo que se vote favorablemente en el tiempo y en las cantidades que se haya pactado debe cumplirse obligatoriamente. Suspende la exigibilidad de gravámenes, garantías reales y fiduciarias. Garantías reales nos estamos refiriendo a hipotecas, a prendas. Entonces se suspende esta exigibilidad. ¿Por qué? Porque se supone que todos los activos de la empresa deben estar destinados al desarrollo del objeto social de la misma. ¿Para qué? Para poder cumplir el acuerdo de reorganización empresarial que se hizo con los acreedores. Entonces, la exigibilidad de este tipo de garantías queda suspendida a partir de la celebración del acuerdo. El acuerdo hace veces de reforma con decisión del órgano competente. Esto va íntimamente ligado con su obligatoriedad del punto 1, ya que recordemos pues, que las reformas o los estatutos son, por decirlo así, la carta de navegación de la empresa. Las capitalizaciones y daciones en pago son admisibles siempre y cuando estén autorizadas por la Superintendencia de Sociedades como juez natural del concurso. ¿Qué son las capitalizaciones y las daciones en pago? Pues la capitalización básicamente es que uno de sus acreedores o una de las personas a quien ustedes le deben, pues les dice, mira, no me pagues, pero permíteme ser socio de tu compañía para sacarla adelante. Entonces, en ese orden de ideas, pues se libera un poco el flujo de caja del empresario, pero tendrá un nuevo socio. Y las daciones en pago, pues son la extinción de obligaciones que se tengan con activos de la empresa, pero esto debe estar siempre previamente autorizado por la Superintendencia de Sociedades. Y con la celebración del acuerdo se da el levantamiento de medidas cautelares, es decir, lo que sean embargos sobre bienes, embargos sobre cuentas o embargos sobre cualquier tipo de activos de la sociedad, deberán ser levantados. ¿Por qué? Porque se supone que el empresario debe tener la gobernabilidad económica de sus activos para efectos de explotarlos y para efectos de generar ese flujo de ingresos o de generar esos recursos que le permitan cumplir a cabalidad el acuerdo de reorganización celebrado con sus acreedores. Entonces se levantan las medidas cautelares. Este levantamiento de medidas cautelares puede darse desde el mismo proceso de la admisión y el juez efectivamente puede ordenar el levantamiento si así lo considera desde ese punto, pero ya con la celebración del acuerdo es obligatorio que se levanten las medidas cautelares. Sigamos, Estefano, por favor. La terminación del acuerdo, ¿por qué se da? Por incumplimiento de lo pactado, como les decía anteriormente, es decir, que no se cancelen las cuotas que se pactaron con los acreedores, por incumplimiento no subsanado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se van presentando incumplimientos en los pagos, cualquier acreedor o tercero interesado puede dirigirse a la Superintendencia de Sociedades y plantear que el empresario no está cumpliendo con el acuerdo. Entonces, como juez del concurso, la Supersociedades lo requerirá y le dirá que por favor subsane esa irregularidad en el cumplimiento del acuerdo, y de no ser así, que el empresario no la subsane, pues se procederá a la terminación del acuerdo e iremos a liquidación judicial. Lo otro es por la no atención oportuna de mesadas pensionales, aportes a seguridad social y demás gastos de administración. Recordemos que Eduardo hablaba de los gastos post-admisión que se les dará un trato preferente. Estos gastos post-admisión, es decir, los que se causan después de ser admitidos en el proceso de reorganización empresarial, la ley 1116 los denomina así, gastos de administración. O sea, después que somos admitidos, todo lo que se cause posterior a esa fecha debe ser pagado. Si eso no se paga, también es una causal para la terminación del acuerdo. Y como les decía antes, pues la consecuencia es la liquidación judicial, que no es más que vender lo que se tiene para pagar lo que se debe y repartir lo que queda en caso que quede, que es, digamos, el peor de los escenarios para un empresario que quiere continuar su actividad empresarial. Sigamos, Estefano. Ok, digamos que este es el decreto 560 del 15 de abril del 2020. Nace, como bien explicaba Eduardo, en medio de la emergencia económica, social y ecológica que estamos viviendo, y el gobierno, pues previendo la gran cantidad de empresas que se verán ilíquidas y afectadas por todo este tema del COVID-19, pues en respuesta a esto emite el decreto legislativo 560, que no es más
que un salvavidas empresarial para efectos de que el empresario pueda acceder de manera mucho más rápida a los procesos de reorganización empresarial. Pueda hacerlo de una manera mucho más expedita, de una manera mucho más fácil y de una manera mucho más eficiente, de manera que se responda a las necesidades que tiene la coyuntura económica hoy en día. Hoy el empresario no está para esperar 3 meses, 4 meses que lo admitan un proceso, como sucede en Ley 1116, sino que requiere un auxilio inmediato por parte del gobierno y una protección inmediata por parte del gobierno de sus bienes y de sus activos para efectos de no cerrar y de no irse a liquidación. Entonces, ese es el objetivo principal del decreto legislativo 560, que se emite con 4 pilares fundamentales. Uno que son los acuerdos extrajudiciales de negociación, otro que son los mecanismos extraordinarios para salvar empresas, unos beneficios tributarios y una suspensión de normas. Es importante aclarar que este decreto legislativo es temporal. Se estableció su vigencia por 2 años, que es más o menos el tiempo pues, que el gobierno estima que puede normalizarse la economía mundial y pues por ende el país. Pero bueno, hay que ver en la práctica esto, cómo se dan estos tiempos en realidad. Pasemos a la siguiente, Estefan. Ok, el primer pilar que tenemos son los acuerdos extrajudiciales de negociación. Esto es lo que en leyes de insolvencia pasada, especial la 550, llamamos el preconcurso. Es decir, no someter al empresario a un proceso judicial para efectos de negociar sus deudas, sino hacerlo de manera mucho más rápida con unos acuerdos extrajudiciales de negociación que pueden ser ante la Superintendencia de Sociedades o ante las cámaras de comercio. ¿Por qué ante las cámaras de comercio se habilitó estas herramientas? Porque la Superintendencia de Sociedades y el gobierno saben que la gran cantidad de empresas insolventes que trae consigo la crisis del COVID-19 será inmanejable para un despacho como la Superintendencia de Sociedades, con todo y lo eficiente que es, porque hay que decirlo. Entonces, estos acuerdos extrajudiciales son básicamente la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización empresarial y los procesos de recuperación empresarial en cámaras de comercio. Pasemos a la siguiente, Estefano. Ok, tenemos en primera instancia la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización empresarial. Ok, esto se hará ante la Superintendencia de Sociedades. Cabe aclarar que los procesos en cámaras de comercio aún no han sido reglamentados y en sí el mismo decreto legislativo 560 todavía no es reglamentado y hay algunos, por decirlo así, vacíos que esperamos pues, que prontamente los reglamente y se vaya dando jurisprudencia con respecto a estos temas. Pero bueno, entremos en esto, que es lo que contiene el decreto y es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización empresarial. En primera instancia tiene los mismos requisitos formales de los procesos bajo ley 1116. Bajo ley 1116 nos piden unos requisitos que son estados financieros, memorias explicativas y demás requisitos formales que no entraremos en detalle mencionarlo ya que se encuentran en la ley, pero deberán anexarse de igual manera si se quiere acceder a un proceso de negociación de emergencia. Hay 3 meses de negociación a partir de la admisión, es decir, el empresario tiene, a partir de que es admitido, tiene 3 meses para sentarse con sus acreedores y para firmar un acuerdo de reorganización empresarial o de reorganización de emergencia, a partir de que es admitido. Una vez el empresario es admitido, se aplazarán sus gastos de administración, es decir, bajo ley 1116 o bajo el procedimiento normal, una vez eres admitido, los gastos por admisión debes pagarlos y no debes caer en mora en esto. Entonces, con esta negociación de emergencia se le da ese oxígeno al empresario para efectos de que su caja no se vea afectada y tenga en esos 3 meses de negociación, por decirlo así, un respiro para negociar de manera mucho más tranquila sus acreencias, pero sí debe cumplir con un pago de nómina y seguridad social. Pero con estos pagos de proveedores, pues quedará, digamos, exento durante ese tiempo de negociación sin que eso signifique una mora. Se suspenden los procesos ejecutivos y de cobro, pero no hay levantamiento de medidas cautelares. Ojo, esto es importante y Eduardo ya lo mencionó, pero quiero hacerles el llamado en especial de esto. ¿Por qué? Porque hoy no ha pasado nada. Hoy los juzgados están cerrados. Se estima que el 25
o el 26 se abran, y cuando esto suceda, lo más probable que pase es que muchos acreedores acudirán a instancias judiciales para hacer los cobros. Entonces, en esa medida que se vayan dando, se vayan decretando embargos sobre bienes de los empresarios, etcétera, una vez son admitidos en estos procesos de negociación de emergencia, no habrá levantamiento de medidas cautelares, sino cuando se logre el acuerdo. ¿A qué voy con esto? Que si usted, su bar, su discoteca, su restaurante, usted ya tiene claro que definitivamente no va a poder cubrir los pagos pendientes con sus proveedores, con su nómina, todas las obligaciones que tenga, y no va a lograr, digamos, saldar esas deudas en el corto plazo, debe pensar si efectivamente le conviene un acuerdo de reorganización empresarial, ya que una vez le sean decretados embargos, la admisión no ordenará el levantamiento de estas medidas cautelares. Entonces es muy importante anticiparse a lo que puede suceder. Ojo, el acuerdo de reorganización empresarial en negociación de emergencia tiene los mismos efectos del acuerdo de ley 1116. ¿A qué voy con esto? Que sí habrá lugar a levantamiento de medidas cautelares una vez se configure el acuerdo. Ojo, no cuando somos admitidos, sino cuando se configure el acuerdo. Entonces es mejor entrar en un proceso de negociación libre de embargos que hacerlo con cuentas embargadas o con activos embargados. Se pueden celebrar acuerdos parciales de reorganización por categorías de acreedor. Las categorías de acreedor que les hablaba son aquellas que aprueban el acuerdo, o sea, las laborales, las instituciones públicas, las entidades financieras y los demás acreedores externos. Si de pronto yo no logro poner, esta es una de las variables más importantes del decreto, si yo no logro poner de acuerdo a ese 51% de todos esos acreedores, yo puedo hacer acuerdos parciales de reorganización con cada categoría de acreedores. Es decir, cojo a los empleados, llego a un acuerdo con ellos y tengo la obligación de cumplirlo. Cojo a mis acreedores externos, bueno, y quienes no se sometan al acuerdo se les cancelará dentro del giro ordinario de los negocios. Es una manera como del gobierno de presionar a que los acreedores se sienten a negociar con el empresario y no se cierren a la banda con que no les darán plazos cómodos de pago, buscando de esta manera que el empresario se asfixie hasta lo máximo. Si fracasa la negociación, se puede acudir al procedimiento ordinario que es bajo ley 1116. Es decir, si no se configura un acuerdo de reorganización, se puede acudir al procedimiento ordinario, que es un poco más demorado, o se puede esperar un año porque se queda inhabilitado un año para volver a intentar una negociación de emergencia. Así que, ojo, es muy importante hacer un buen proceso de admisión, hacer una buena solicitud, sustentarlo de manera contundente y así evitar que la Superintendencia de Sociedades objete o rechace la solicitud de admisión. Pasemos a la siguiente, Estefan. Proceso de recuperación empresarial en cámaras de comercio. Ok, esto está pendiente por reglamentar. Confecámaras no se ha pronunciado aún al respecto. Conocemos de buena fuente que hay un proyecto de reglamentación que ya fue sometido a consulta. Estamos en espera de que eso suceda, pero pues lo que contempla el decreto legislativo 560 es que será a través de el Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio con la labor de un mediador de la lista de la Cámara de Comercio. Será quien se encargue de dirigir todo ese proceso. Al igual que el proceso de negociación de emergencia, suspende procesos ejecutivos, pero no hay levantamiento de medidas cautelares. Así que si su bar, si su restaurante, si su discoteca definitivamente no va a poder cumplir con sus obligaciones, lo mejor es que usted se someta a un proceso de reorganización empresarial para efectos de que pueda anticiparse a la cantidad de cobros jurídicos y embargos que pueden presentarse en un futuro próximo. De igual manera, se tienen 3 meses de negociación y, ojo, este acuerdo podrá ser presentado ante el juez del concurso o los jueces civiles, depende de quién sea competente. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted intenta la negociación o el proceso de recuperación empresarial en cámaras de comercio, de igual manera usted debe validar judicialmente ese acuerdo ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles, depende de quién sea competente de conocer de su proceso. Y se plantea la posibilidad del uso de arbitraje, es decir, que los árbitros de las cámaras de comercio pues sean quienes resuelvan las controversias que se presenten durante el proceso. Siguiente, Estefano.
Estos son mecanismos extraordinarios para salvar empresas que contempla el decreto. Habla de la flexibilización en el pago de pequeñas acreencias sin autorización previa. Anteriormente, el juez del concurso autorizaba previamente el pago hasta del 5% de las acreencias pequeñas, siempre este 5% era, por ejemplo, empleados, proveedores muy pequeños que se veían muy afectados dentro del proceso. Entonces, pues se solicitaba la autorización al juez para el pago. Ya con el decreto 560, no se requiere esa autorización, simplemente la recomendación del promotor. Al igual que la venta de los activos para atender estas pequeñas acreencias, no requieren autorización del juez del concurso, sino la recomendación del promotor. La capitalización de deudas era de lo que les hablaba en los efectos de la firma del acuerdo de reorganización, que es incluir en el capital social de la empresa acreencias que tengan pues ciertos acreedores, valga la redundancia, que de pronto quieran asociarse con el empresario y ayudarlo a salir adelante, liberándole un poco ese flujo de caja que era su deuda. La descarga de pasivos y pactos de deuda sostenible tiene más que todo que ver con entidades del sector financiero que requieren una aprobación del 60% de esa categoría en específico. Esto en la práctica hay que ver cómo se desarrolla, pues porque ya sabemos que los bancos andan están un poco reacios al apoyo al empresario en estos tiempos de crisis. El salvamento de las empresas en estado de liquidación, ¿qué quiere decir esto? Que si el procedimiento fracasa, el procedimiento de negociación, y la empresa se ve abocada a una liquidación judicial inminente, si hay uno de los acreedores que puede pagar las deudas laborales o las deudas de impuestos y demás entidades públicas, es decir, los pasivos de primera categoría, puede hacer una propuesta económica al juez del concurso para efectos de pagar esas deudas que están en primera categoría y hacerse a la propiedad de la empresa. Eso es básicamente que viva la empresa, así muere el empresario. Eso fue lo que en palabras castizas, incluso el superintendente lo dijo. Pero bueno, tampoco es tan así. Realmente es un mecanismo para que la empresa como motor de la economía siga adelante si hay un acreedor que puede asumir esas deudas. Y la financiación del deudor, que tiene que ver con estímulos a los acreedores para que mejoren el flujo de caja del deudor o del empresario, por ejemplo, suministrándole materias primas, suministrándole las cosas esenciales para el desarrollo de su actividad económica, aún estando en el proceso de negociación. Estos acreedores pueden, digamos, por decirlo así, escalar en categorías y lograr que sus pagos vayan primero incluso que los pagos de entidades como la DIAN. Entonces, un estímulo a los acreedores para que apoyen al empresario en su proceso de reorganización. Pasemos a la siguiente, Estefano. En cuanto a los aspectos tributarios, lo que buscan básicamente es liberar el flujo de caja al empresario en estos momentos difíciles y en estos momentos de negociación. Lo primero es la exoneración de retención en la fuente de autorretención en el impuesto de renta. Pues todos sabemos que cada que el empresario o la empresa emite una factura, a quien le vende está en la obligación legal de practicar una retención en la fuente y consignarla a la DIAN. Pues en este caso, la empresa no va a estar sujeta a esa retención, sino que podrá trabajar, por decirlo así, con ese dinero que era la retención en la fuente en el desarrollo de su objeto social. La exoneración en el pago del anticipo de impuesto de renta, pues todos sabemos que en la declaración de renta, en la declaración anual de impuestos, se cancela un 75% de anticipo de impuestos. Esto también lo elimina para las empresas que entren en estas negociaciones de emergencia para efectos de oxigenar su flujo de caja. La retención de la fuente sobre el impuesto a las ventas a empresas será del 50%, es decir, ya no será la tarifa plena, sino 50%, y no tendrá una obligación de liquidar renta presuntiva. La renta presuntiva es una renta que el Estado presume que deben generarle los activos del empresario, así no ejecute ningún tipo de actividad. Entonces, ya con el decreto 560 no se tendrá la obligación de liquidar esta renta presuntiva y mucho menos de pagar impuestos sobre ella. Pasemos a la siguiente, Estefano. Bueno, con el decreto 560 se da una suspensión transitoria de normas mientras todo esto, esta crisis económica originada por el COVID pasa, y la primera norma que se suspende, como ya bien lo decía Eduardo, cuando hablábamos de ley 1116,
es que el presupuesto de admisión de incapacidad de pago inminente queda suspendido excepto para quienes quieran acogerse a procesos de negociación de emergencia o de recuperación empresarial en Cámara de Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que quien quiera intentar un proceso ordinario bajo Ley 1116 únicamente podrá aducir el presupuesto de admisión, que es la cesación de pago. Es decir, las 2 o más obligaciones vencidas 90 días que representen el 10% más del total de acreencias. Pero para quienes decidan someterse a esta negociación de emergencia, sí operará la incapacidad de pago inminente. Es decir, usted puede que hoy, o su negocio, o su restaurante, o su bar, su discoteca, puede que hoy no tenga deudas vencidas, pero ya usted prevé que no sabemos en cuánto tiempo podrán reabrirse estos negocios, esperemos que muy pronto, pero que no va a poder cumplir. Usted puede decir, bajo el presupuesto de admisión, que estoy en una incapacidad de pago inminente, puedo someterme a un proceso de negociación de emergencia. El trámite de liquidación por adjudicación también se suspende. Este es un trámite muy dispendioso, ya que no se volvían líquidos los activos, sino que se adjudicaban a la masa de acreedores para efectos de que dispusieran de ellos, pero bueno, poner de acuerdo a todos los acreedores sobre la propiedad de un activo a veces es complicado, y se ven casos donde hay activos inmuebles que duran 10, 15 años en propiedad de 100 personas y nunca se ponen de acuerdo para venderlo. Entonces, como la idea es tener liquidez para atender las obligaciones, este trámite queda suspendido. Se suspende la causal de disolución por pérdidas, que era lo que hablaba Eduardo, que si las pérdidas superan el 50% del capital, pues se entra en causal de disolución. Como el objetivo principal es la conservación de la empresa, esta causal de disolución por pérdida se disuelve. Y las obligaciones del comerciante de denunciar la cesación de pago de sus obligaciones mercantiles, que es una de las obligaciones del comerciante establecida en Cámara de Comercio, también queda suspendida. Listo. Esto, a grosso modo, es lo que contempla el decreto 560. Pasamos a la siguiente, Esteban, que ya la última. El decreto 560 con respecto a las medidas de emergencia en procesos de reorganización y procesos concursales. Como ya les dijimos, estamos a la espera de la reglamentación de este tipo de procedimientos. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho la asistencia. A partir de ahora, pues estamos abiertos a las preguntas o las inquietudes que tengan con respecto al tema tratado. Y como les dijo Eduardo, esto no constituye ni un fracaso del empresario, simplemente una decisión responsable de cómo administrar, digamos, esta situación tan difícil que hoy tenemos encima. Entonces, nada, estamos abiertos a sus inquietudes y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los expositores, a los asesores de Do Solutions y a todos los asistentes. Vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas. Para eso, hagamos las preguntas por el chat de Zoom y las vamos a ir contestando de manera ordenada, ¿vale? Entonces, iniciemos. Estefano, yo me estoy dando cuenta que aquí hay unas preguntas que ya habían realizado. Así es. Un anticipo, que vamos a leerlas desde la primera para ver si logramos atender todas las inquietudes. Perfecto, claro que sí. ¿Qué pasaría cuando más del 10%, me imagino que dirá que cuando ya hay pasivos de más del 10%, pero lo representa un solo proveedor? Eso es importante, eso es una pregunta de Juan Felipe Gómez. Juan Felipe, es importante tener una pluralidad de obligaciones, que sean 2 o más obligaciones, pero recordemos que las obligaciones pueden ser varias, puede ser una obligación de una creencia laboral, así sea que debas, por ejemplo, si de 100 millones que representan el 10% de tus pasivos, 99 millones corresponden a un proveedor y 1 millón corresponden a un empleado, un salario que debes, allá ya se conformó la causal o el presupuesto de la pluralidad de obligaciones, de 2 o más obligaciones vencidas. Pero sí es importante que tengamos 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días que representen al menos el 10% de nuestros pasivos. Seguimos con otra pregunta. En los contratos de arriendo, ¿qué pasa con los codeudores que no están en la empresa? Eso es una consulta bastante regular que nos hacen a nosotros. Y eso sí les tengo que decir la realidad, que es que
si tenemos codeudores en los contratos de trato sucesivo, o sea, de arrendamiento, evidentemente, si esos codeudores no son socios controlantes de la empresa, es decir, no son socios que superan el 51% de participación en la empresa, esos codeudores deberán responder solidariamente. ¿En qué sentido? Pues podrán ser perseguidos por los acreedores en los procesos ejecutivos como tales. Entonces, evidentemente, si no tiene nada que ver con la empresa, pues le interpondrán el proceso ejecutivo por la deuda de los cánones de arrendamiento pendientes. Voy a leerla, que es un poco larga, Leandro, y si quieres nos ayuda a responder. Sí. Soy proveedor de una empresa la cual suspendió pagos desde hace 1 año y medio y actualmente se encuentra cerrada, pero durante todo este tiempo ha hecho 2 o 3 reuniones con todos sus proveedores con la promesa de cumplir con las deudas, pero no cumple con las promesas. Está cerrada la empresa y no hay empleados o representantes que respondan. Ya no hay diálogo con ellos. No se han sometido a reestructuración y están tanto sus empleados como nosotros proveedores en un limbo. Hay forma de iniciar liquidación, una liquidación forzosa, la puede solicitar un proveedor afectado. Sí, realmente la ley 1116 contempla que no solo el empresario está legitimado para iniciar un proceso de reorganización, un proceso concursal, sino que los acreedores también están legitimados para acudir a la superintendencia para que ésta, como juez del concurso, oficie al empresario y se inicie el proceso de reorganización con los mismos requisitos formales que tuviera si el empresario por decisión propia decide iniciarlo. Entonces, sí, los acreedores también están legitimados para iniciar. Así es. Y corroborando lo de Leandro, nos preguntaba Jorge Luis Acuña, pues esto lo primero que le diríamos nosotros a usted, señor Jorge, es si usted ha iniciado algún tipo de procesos ejecutivos en contra o sencillamente estos acuerdos no se han cumplido y no ha tomado ninguna acción legal pertinente, pero evidentemente sí se puede solicitar un proceso de reorganización empresarial o de liquidación judicial por parte de un grupo de acreedores. Es totalmente viable legalmente. Bueno, es importante que conozcan que nosotros de manera solidaria, como una política solidaria de la empresa nuestra, de la firma Do Solutions, la primera consulta para hacer el análisis previo o el dictamen de su empresa es totalmente gratuita para decirles que se pueden acoger a un proceso de reorganización o de liquidación judicial. Entonces, eso para que sepan que los invitamos a todos a hacer su consulta ya directamente con nosotros. El primer dictamen será de carácter gratuito. Vamos a continuar con las preguntas. Los contratos de arriendo que se vencen en menos de 3 meses, ¿cómo se maneja el periodo de negociación? ¿Se entiende renovado? Esto es Juan Felipe, pero no entiendo bien la pregunta a que se refiere. Dice, los contratos de arriendo que se vencen a menos de 3 meses, ¿cómo se maneja el periodo de negociación? Pues evidentemente si los contratos de arriendo se vencen en 3 meses y no hay un aviso anticipado a 30 días como establece el Código Civil o el Código de Comercio, dependiendo si es un local comercial, cuál es el derecho de desahucio, evidentemente podrá o no renovarse. Pero ¿qué se está buscando en este momento crucial que estamos pasando en la economía? Evidentemente, si no vas a poder pagar un contrato de arriendo y se va a suspender en 3 meses, pues dejar que se termine y sencillamente hacer la restitución del bien inmueble. Claro, hay que analizar obviamente el caso en concreto para saber en qué condiciones se firmó ese contrato y con qué plazos, y si hay cláusulas penales, no las hay, etc. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el régimen de insolvencia al que están sometidos las ESP? Bueno, con respecto a esa, hay que decir que las ESP, bajo ley 1116, están excluidas del régimen de insolvencia. El decreto 560 contempla como aplicables al nuevo, digamos, a estas modificaciones o a estos acuerdos, a estas negociaciones de emergencia, incluso a las personas excluidas, mientras no tengan un proceso específico de salvamento empresarial. ¿Qué quiere decir esto? La ley 1116 expresamente excluye a las empresas de servicios públicos. La ley el decreto 560 abre la posibilidad de que esas entidades excluidas puedan someterse a negociaciones de emergencia mientras no tengan un régimen de recuperación específico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos no contempla
un régimen de salvamento específico para este tipo de sociedades, podrían aplicar a los mecanismos de negociación de emergencia en el marco de la emergencia establecida en el decreto 560. Entonces, ahí la respuesta es que habría que ver si la Superintendencia de Servicios Públicos no establece algún tipo de mecanismo de recuperación, y de no ser así, podrían aplicar perfectamente a las negociaciones establecidas en el decreto 560. Continuamos con otra pregunta que dice: quisiera saber qué define el porcentaje de penalización que se deberá pagar sobre las deudas renegociadas. Esto es muy importante. Lo que yo les decía, de los intereses. Y en principio, en la mayoría de acuerdos de reorganización, lo que se va a pagar es el capital y no los intereses, sino el capital indexado. Obviamente esto debe ponerse en la mesa de negociación para ver a qué acuerdos se llegan con los acreedores. Pero en la mayoría de casos lo que se busca es reconocer el pago del capital indexado. ¿En qué sentido? Si el acuerdo de reorganización, como lo debemos plantear, que es a largo plazo para uno poder, digamos, cancelar sus deudas, si el acuerdo de reorganización es a 5 años y nosotros estamos pagando un interés del 2% sobre esa obligación, en la mayoría de casos esos intereses no se van a cancelar, sino que se va a pagar el capital indexado. Entonces, si digamos 100 pesos, se va a causar la indexación anual y el capital no va a depreciarse en el futuro, el dinero no va a perder valor, sino que va a continuar, digamos, con su valor presente. Pero ya eso es, digamos, de acuerdo a la negociación que uno plantee con sus acreedores y cómo realmente uno firma o celebra el acuerdo. Sin embargo, como lo manifestamos y lo reitero, en muchos casos, en la mayoría, no se reconocen intereses. Si se reconocen intereses, son intereses muy bajos, son intereses incluso más bajos que el interés bancario corriente o máximo el interés bancario corriente, pero no son intereses de carácter moratorio, ni penalizables, ni de este estilo. Los años máximos que se puede renegociar los pagos. Los acuerdos de reorganización en su mayoría están digamos, celebrados entre 5 o 10 años sin ningún problema. Uno puede poner un acuerdo de reorganización a 10 años. Obviamente esto tiene que ser aceptado por los acreedores. Ahí es donde uno tiene que contar, digamos, con asesores, porque esto es un tema, la reorganización como tal es un tema de carácter jurídico, contable, financiero y administrativo. Y básicamente por eso es que Leandro y yo decidimos en su momento constituir esta firma, debido a las características profesionales que tenemos desde el punto de vista del derecho comercial, y Leandro, que es especialista en derecho tributario y contador público. Entonces hay muchas áreas que uno debe abordar, pero evidentemente esto sucede con la negociación que uno le plantea a los acreedores y cómo uno llega a negociarla para que te la aprueben, y ya una vez aprobada pueden ser incluso a 10 años. Y si el codeudor es controlante, esto es importante, lo que habíamos dicho anteriormente. Lo que habíamos dicho anteriormente es que si el codeudor es controlante, ¿qué pasa? No solamente cuando el codeudor sea controlante en el tema del arriendo, puede someterse a la insolvencia, sino cuando el codeudor, en la mayoría de casos, los representantes legales se inscriben como codeudores o firman como codeudores en las deudas de carácter financiero o cualquier otro tipo de deudas. Se pone en la empresa y se pone como codeudor representante legal, pero no como representante legal, sino como persona natural. Si ese codeudor supera el 51% de la sociedad, evidentemente el codeudor puede manifestar que esa deuda que tiene contraída por la sociedad o por la empresa que se sometió a insolvencia está teniendo un detrimento grave en su patrimonio, y puede solicitar su insolvencia conjuntamente con la empresa. O incluso, si presentó el proceso con la empresa y después se dio cuenta que evidentemente no es viable, su patrimonio se está viendo sumamente afectado, puede posteriormente solicitar una insolvencia, y en la memoria de insolvencia que se presenta ante las supersociedades exponer que evidentemente esa deuda le ocasionó un detrimento gravoso a su patrimonio y que se debe acoger insolvencia también. Nuestra recomendación es estudiarlo previamente y presentarlo conjuntamente para cumplir con el principio de agilidad y eficacia procesal. Y también tener en cuenta, Eduardo, pues que incluso más allá de que si el socio es controlante o no, el solo hecho de ser codeudor, incluso sea socio o no sea socio, el solo hecho de ser codeudor, pues inmediatamente lo vincula a la obligación, y el acreedor está en todo el derecho de perseguir los bienes del codeudor sin ninguna limitación.
incluso puede hacerlo paralelamente al proceso de insolvencia que genera el deudor principal. Esto con el fin pues, de él garantizar su pago, pero lo que nunca podrá presentarse obviamente que si el acreedor logra el pago persiguiendo los bienes del deudor, pueda seguir haciendo parte del proceso de reorganización. O sea, doble pago no se podrá dar nunca de la obligación, pero el acreedor podrá, paralelamente al proceso de reorganización del deudor principal, perseguir los deudores del deudor solidario. Por eso es que, como dice Eduardo, algunas veces recomendamos también que en el caso, por ejemplo, de los representantes legales que muchas veces son avalistas de los créditos de las empresas, pues obviamente el banco, sabiendo que la empresa está en reorganización empresarial, va contra los bienes del representante legal y muchas veces es conveniente pues que este también se someta paralelamente a la empresa o en conjunto en un proceso de reorganización empresarial en busca de proteger su patrimonio. Leandro, discúlpame, es que el señor Jorge Luis Acuña se conectó y me dijo que se le había caído el internet y él hacía la pregunta que si los acreedores podían solicitar la insolvencia del deudor. Evidentemente, reconfirmamos lo que dijimos anteriormente, los acreedores pueden solicitar un proceso de insolvencia para que se resuelva el tema con el deudor, sin ningún problema. Es totalmente viable. Así es. ¿Cuál es el régimen de insolvencia que está sometido la SP? Ya eso Leandro explicó con claridad exactamente cómo se puede tratar el tema de insolvencia ahora con el decreto 560 y eso es un régimen de carácter especial por ser una empresa de servicio público. Seguimos para ver qué otra pregunta. De Juan Carlos Sanabria. Si una persona natural que es controlante de una empresa va a someterse a un proceso de insolvencia, pero además es como deudora de la empresa, es codeudora, me imagino que será, de la empresa, debe llevar esos créditos a concurso. Si una persona natural que es controlante de una empresa va a someterse a un proceso de insolvencia, pero además es codeudora de la empresa, ¿debe llevar a esos créditos del concurso? Sí, debe llevarlos. Incluso en el inventario de activos y pasivos, una de las características del inventario de activos y pasivos es que en los pasivos se debe manifestar expresamente, por decirlo así, la calidad de ese crédito. Entonces, en ese sentido, deberá informarse la Superintendencia de Sociedades que ese crédito se incluye dentro del inventario, ya que la empresa está, o la persona está en calidad de codeudora del crédito. Sí debe incluirse. Bueno, aquí seguimos con las preguntas y para que ustedes sepan, antes de continuar, el tema de los honorarios por asesoría que nosotros le cobramos a nuestros clientes son honorarios que dependen del monto de sus pasivos. Entonces no crean que son honorarios excesivamente costosos ni mucho menos, sino que se analiza la empresa y de acuerdo al monto de sus pasivos se le pasa una tarifa de cobro para obviamente poder ayudar a los empresarios, que es la misión más importante que tenemos nosotros ahora y que estamos apoyando mucho con el tema de somos solidarios y poder hacer el análisis previo a su empresa sin ningún costo. Continuamos con otra preguntita que dice, ¿la persona natural con cámara de comercio puede someterse a la ley? Claro que sí. La persona natural con cámara de comercio es una persona natural que se llama comerciante y el comerciante es acogido por el régimen de insolvencia ante las supersociedades como juez natural del concurso. Incluso las personas naturales no comerciantes pueden también someterse a la ley, pero el juez del concurso será otra autoridad competente. ¿Se puede negociar porcentaje subida IPC? Me imagino de la negociación del acuerdo, Leandro, y están preguntando que si se puede, todo se puede negociar. Mejor dicho, tengan en cuenta que ustedes van a entrar a renegociar todas sus deudas. Entonces, lo que tenían pactado anteriormente, evidentemente, lo que ustedes van a tratar es que queden en mejores condiciones y se amplíe y pagar sus deudas con tranquilidad. Pero ya el tema de la negociación va a ser una estrategia que uno le va a plantear a los acreedores, donde uno tiene que analizar la empresa desde el punto de vista integral, contable, jurídico, financiero y administrativo. Así es. La idea principal cuando se somete a la empresa a un proceso de reorganización, como dice Eduardo, es no pagar intereses. O sea, eso es lo principal, ya que lo que se busca, digamos, es pues obviamente que se le garantice el crédito a los acreedores, pero también uno de los dos objetivos principales es la preservación de la empresa. Entonces, lo que se busca al máximo es cuidar y, digámoslo así, ahorrar los recursos para efectos de que el empresario continúe con el desarrollo de su actividad empresarial. Entonces, como premisa básica está
la no cancelación de intereses. Pero obviamente pues todo esto se pone sobre la mesa y hace parte de una negociación que dura hasta 3 meses, bajo decreto 560, hasta 3 meses, donde el empresario deberá lograr, digamos, el acuerdo más beneficioso para efectos de que él continúe de una manera más cómoda su actividad empresarial. Una pregunta, una preguntita de pronto para orientar también acá a todas las personas. Si uno, como estamos haciendo, digamos, el enfoque de la conferencia de hoy es para el tema de las discotecas, los bares y los restaurantes, ¿cierto? Si hay alguna persona de pronto dueña de un bar o una discoteca acá en la sala, que por lo que se tiene planificado no va a abrir y va a tener que pagar arriendo, o sea, está teniendo que pagar arriendo súper costoso, o puede ser también una caja de cambio o lo que sea, un restaurante, por ejemplo, que no puede abrir. En ese tipo de casos, ¿cómo lo ayudaría un proceso de insolvencia al dueño? Sí, ¿qué pasa con eso? Digamos, No eso, entendí la pregunta. una persona que es dueña de un restaurante, ¿sí? Que ve que no tiene ingresos y ve esto como una oportunidad. O sea, ¿cuál sería los pros de declararse como insolvente? Se te fue Sí, la señal, pero creo que entendimos la idea. Obviamente, en el caso de los restaurantes, que evidentemente no sabemos cuándo desafortunadamente pueden reactivar, son las que más deben pensar en el tema de la insolvencia, porque evidentemente si no los hacen, se van a venir unos procesos ejecutivos una vez se reactiven los términos judiciales. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que uno acogerse al proceso de insolvencia, al instante de que uno es admitido, va uno a tener todos los beneficios, la suspensión de intereses, la suspensión de procesos ejecutivos, el levantamiento de medidas cautelares, en el caso de la ley 1116, se levantan las garantías. Y mientras que uno va a presentar el acuerdo, así sea que uno no pueda presentar el acuerdo de reorganización o no se lo aprueben, uno va a continuar con esos beneficios. Y en el caso tal de que no te aprueben el acuerdo y te vayas a liquidación, vas a continuar con esos beneficios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Simplemente estás mitigando el riesgo y estás disminuyendo el monto de tus deudas. ¿Por qué? Porque vas a suspender los intereses y lo que vas a terminar reconociendo es prácticamente el capital del IPC o la indexación de acuerdo a la negociación que se organiza. excelente, muchachos. Y otra pregunta, por ejemplo, si un cliente de la sala quisiera contactarlos, ¿cómo haría, digamos, para el tema de las asesorías? Sí, como digamos que a veces la gente puede percibir que este es un servicio costoso, pero como ustedes lo dijeron, no lo es. Y ustedes están abiertos a dar un valor agregado, como bajo la frase somos solidarios. Cuénteles un poquito a los integrantes de la sala en qué consiste todo eso. Sí, básicamente el tema de Somos Solidarios es un tema que se nos ha ocurrido con el tema de la crisis actual, donde nosotros lo que queremos es tratar de ayudar a los empresarios y evidentemente el primer análisis de su empresa, es decir, el dictamen que se hace con el estado de inventario de activos y pasivos, es decir, las deudas que uno tiene y los activos que uno posee, nosotros gratuitamente le podemos decir al cliente si se puede acoger al régimen de insolvencia con una reorganización o con una liquidación. Ese primer acercamiento es totalmente gratuito. Eso es a lo que nos referimos nosotros con el tema de Somos Solidarios y el cual se los extendemos. Además de eso, ya haciendo énfasis, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en todas nuestras páginas de web, donde estamos constantemente haciendo actualización de la normativa de régimen de insolvencia y estamos dándole tips a los empresarios para que sepan cómo afrontar esta situación. Aquí de todas maneras, Estefano, escúchame, veo que continúan las preguntas. Le dirigiré esta pregunta a Leandro para que participe activamente que también con nosotros. Y dice, una empresa cuya única deuda son los pagos de IVA y tiene un retraso en pagos de más de 6 meses, ¿podrá ser algo favorable? Pregunta Néstor Andrade. Néstor, en un caso así yo te recomendaría inicialmente ver si logras un acuerdo favorable de pago con la DIAN, incluso antes de pensar en un tema de insolvencia. Pienso que primero debes agotar ese recurso. De todos modos, para que veas más o menos cómo se pueden manejar dentro de un proceso de insolvencia estas deudas, el decreto 560 abre la posibilidad a la DIAN de perdonar incluso saldos de capital en impuestos. Es decir, antes
Antes uno podía negociar el tema de sanciones e intereses. El decreto 560 plantea la posibilidad de que se negocie incluso el mismo impuesto. Pero si esa es la única deuda que tiene la empresa, yo creería que primero debes agotar el tema de buscar un acuerdo favorable con la DIAN y ver si ellos pueden, digamos que brindarte unas posibilidades de pago cómodas para ti antes de pensar en un proceso de insolvencia empresarial. Jorge Luis Acuña nos pregunta otra cosita aquí, dice, ¿qué pasa si estamos ante una SAS conformada como único dueño y que se acogió a este proceso por 10 años, por ejemplo, y en el 5º año del acuerdo este único dueño muere? ¿Sigue esta deuda a los herederos del empresario? Bueno, este es un tema más de, digamos, de derecho sucesoral, pero recuerda que en materia de sucesiones, digamos que la herencia se recibe con un beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que el heredero puede recibir los activos y los pasivos del causante, pero digamos, si los pasivos exceden los activos, el heredero simplemente puede decir, la recibo y que los activos cubran hasta el monto de los pasivos que sea posible, pero no continúa estas deudas en cabeza de los herederos. Entonces, sí, obviamente, como es una inversión que tenía ese único dueño, entra en un proceso de sucesión junto con todas las condiciones legales que trae, pero no necesariamente estas deudas quedan en cabeza de los herederos, ya que ellos pueden recibir la herencia con beneficio de inventario, que es lo que te acabo de explicar ahora mismo. Los activos responden hasta el punto de los activos, de los pasivos que se puedan. Al capital de la deuda de los bancos se suman las tasas originales proyectadas. Esto es muy importante porque siempre la gente está preocupada por los bancos. Y los bancos, de acuerdo a la prelación de créditos, están en la 5ª categoría. Uno cuando va a hacer los pagos en un proceso de insolvencia tiene que seguir la prelación de créditos establecida en el Código Civil. ¿A quién le vamos a pagar de primero? Son las acreencias laborales, tributarias y fiscales. Los segundos son las acreencias prendarias, es decir, las garantías que se han constituido, etc. Los terceros, seguimos con el tema de garantías, los acreedores hipotecarios. Los cuartos, lo que le llamamos los acreedores internos, que son los mismos socios de la empresa y los proveedores estratégicos o acreedores vinculados. Y los quintos, la quinta son los acreedores quirografarios, que son la mayoría de acreedores, que son los bancos, las deudas financieras, los proveedores, etc. El tema de los bancos, como desafortunadamente a veces los empresarios lo vemos como enemigo por, digamos, la política tan estricta que aplican en este país de sistema financiero cerrado. El tema de los bancos, el banco es un acreedor más, o sea, el banco no tiene preferencia, el banco no prevalece sobre los demás acreedores. El acuerdo que se va a plantear va a surtir efectos para todos por el derecho de igualdad y de equidad en el proceso. Es decir, el acuerdo que plantee uno como empresario va a tener que ser regido por todos los acreedores. Si el 51% votó a favor y el 49% no, pues desafortunadamente ese 49% deberá regirse por el acuerdo aprobado por la mayoría. Bueno, yo veo que no hay más preguntas. Nuevamente les extendemos así, entró otra pregunta de Nat. No entendí muy bien en la parte que si la empresa accede al proceso de insolvencia debe seguir cubriendo gastos administrativos. Laboro en un bar que no cuenta actualmente con liquidez por ser nuevo. Tampoco cumple con requisitos para acceder a beneficios de entidades financieras. ¿Cómo recomiendan que se efectúe el proceso si la empresa no tiene acceso a generación de ingresos? Las deudas siguen incrementando y no hay fechas de aperturas estipuladas por las contingencias. Evidentemente, si la empresa no tiene ingresos y no va a poder cubrir sus gastos administrativos, lo mejor es que sea una liquidación judicial. Y la liquidación judicial, pues lo que busca es con los activos de la empresa tratar de responder por las deudas o los compromisos que se tienen. Y evidentemente, como lo manifestaba Leandro, si las deudas no se pudieron pagar, pues esas deudas se declararán insolutas en el periodo ya que se ha finalizado la liquidación judicial, que no es lo que estamos buscando acá. Obviamente en este caso particular, donde el bar es nuevo y me imagino que haciendo una inversión del bar y enfrentando esta crisis, lo mejor es analizar el tema y pues irse uno por una liquidación judicial. Y lo otro, de pronto para aclarar un poco, el tema de que debe seguir cubriendo sus gastos de administración, es que posterior a la admisión en el proceso de insolvencia, la empresa está obligada a seguir respondiendo por el pago de nóminas y de seguridad social.
ya que se supone que es una empresa viable y que puede seguir generando recursos. Como en el caso específico de los bares, ahora mismo no es, digamos, no es el caso, como bien dice Eduardo, ahí habría que contemplar la posibilidad de una liquidación privada o una liquidación judicial en caso de que haya, digamos, más o menos un número plural de acreedores, en caso de que el empresario no tenga el flujo de caja, por decirlo así, para soportar estos meses que no se abra el negocio. Entonces, en ese orden de ideas, pues habría que entrar a analizar el tema específicamente, viendo los pasivos, viendo los activos de la sociedad, pues y determinando si lo que le conviene es un proceso de reorganización o más bien un proceso de liquidación. Habría que ver el caso en específico, pero así como lo plantean, pues evidentemente pareciera ser que la liquidación podría ser el camino ahora mismo, en caso de que no se tenga con la suficiente liquidez para aguantar el tema de la crisis mientras abren estos negocios. Así es. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, les agradecemos a todos pues también su participación. Cualquier duda adicional que requieran, pueden contactar a los expertos, pueden contactarnos y con gusto pues los asesores de DoSolutions los estarán atendiendo. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram, LinkedIn. En esos medios sociales estaremos programando muchas más charlas y muchos más eventos para poder, pues obviamente, entregarles información de valor a todos. Entonces, Gracias. Les agradecemos a todos. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.